Cada día se consumen en todo el mundo unos 83 millones de rollos de papel higiénico. Es uno de los artículos más indispensables de nuestro hogar. Pero, ¿cómo se hace el papel higiénico en rollo? Visitamos una fábrica papelera para descubrir cómo se fabrica el papel de baño. El papel higiénico fue desarrollado en 1857 por el empresario estadounidense Joseph Gary, quien lo lanzó al mercado bajo el nombre de papel terapéutico. En sus primeros años, se comercializaba en paquetes de hojas precortadas. Pero en 1890 se produjo un avance clave con la invención del formato en rollo, lo que revolucionó su uso y lo hizo más práctico y accesible. Se estima que cada persona usa aproximadamente 100 rollos de papel higiénico al año, lo que equivale a unos 21.000 millones de rollos en todo el mundo anualmente. Eso es suficiente para dar la vuelta a la Tierra varias veces si se desenrollara todo. Para reducir la tala de árboles, la industria recurre en gran medida al reciclaje de otros papeles. Pero transformar esta hoja usada, dura y áspera en esta otra blanca, suave y absorbente es una tarea compleja que se ha estado desarrollando en los últimos 150 años. En esta impresionante fábrica papelera se lleva a cabo la producción de papel higiénico de la más alta calidad, utilizando como base un innovador proceso de reciclaje que transforma papeles descartados en una nueva vida útil. El ciclo comienza con la llegada de toneladas de papel provenientes de escuelas, oficinas y universidades. Cada hoja de papel que entra en la planta pasa por un meticuloso proceso de selección, donde se distingue con precisión entre papeles de oficina, revistas y periódicos que cumplen con rigurosos estándares de pureza. Como si de alquimia se tratase, solo aquellos papeles que brillan por su blancura y calidad son elegidos para formar parte de esta transformación asombrosa. Estos papeles son de alta calidad en cuanto a fibras y son fáciles de procesar para convertirlos en papel higiénico suave. Una vez que el papel ha sido correctamente recolectado y clasificado, se almacena temporalmente en grandes fardos. Los fardos compactados permiten que grandes cantidades de papel reciclado ocupen menos espacio, facilitando el almacenamiento en la fábrica. Llegó la hora de comenzar el proceso de transformación. En un día se reciclan unas 200 toneladas de papel. El papel reciclado se introduce en una máquina conocida como pulpadora, que es un gran tanque industrial. Es una especie de licuadora gigante, diseñada para mezclar agua y papel reciclado a gran velocidad, lo que desintegra el papel en sus fibras básicas. A continuación se añade una gran cantidad de agua, ya que el proceso de desintegración requiere que el papel se humedezca completamente para separar las fibras. Se utiliza mucha más agua que papel para crear una suspensión acuosa llamada pulpa. Una vez que el papel y el agua están en la máquina pulpadora, las palas giratorias comienzan a agitar la mezcla con gran fuerza. Este movimiento rompe las hojas de papel en pequeñas partículas y libera las fibras de celulosa que originalmente componían el papel. El proceso de agitación dura 10 minutos. A medida que el papel se agita y se rompe, las fibras de celulosa se separan unas de otras, creando una pulpa fibrosa de consistencia líquida. Las fibras son largas y flexibles, lo que es esencial para la formación de nuevas hojas de papel. Una vez que el papel ha sido transformado en pulpa, es crucial eliminar cualquier impureza o material no deseado que haya quedado después de la fase de desintegración. El primer método de limpieza implica pasar la pulpa a través de una serie de filtros y tamices para eliminar las partículas más grandes que no se hayan disuelto. Estos tamices funcionan de manera similar a un colador, separando las impurezas que son más grandes que las fibras de celulosa. La pulpa líquida pasa por rejillas que atrapan objetos más grandes, como grapas, trozos de plástico, pegamentos y otros fragmentos de papel o materiales que no se disolvieron adecuadamente durante la desintegración. Aunque ha pasado por varias máquinas de limpieza, la pulpa aún continúa oscura. Eso es principalmente porque no se le ha retirado su principal contaminante, la tinta. Una de las técnicas más comunes para eliminar la tinta es la flotación. En este proceso, se introduce aire en la pulpa, lo que crea burbujas. Los agentes químicos especiales, llamados surfactantes, se añaden a la pulpa para que las partículas de tinta se adhieran a las burbujas de aire. A medida que las burbujas suben a la superficie, las partículas de tinta se llevan con ellas, formando una espuma que luego es removida. Una vez libre de tinta, la pulpa pasa por una serie de rodillos que exprimen el exceso de agua, secándola parcialmente para que pueda absorber los productos químicos blanqueadores. Posteriormente, cuchillas giratorias cortan la pulpa para prepararla para el blanqueo, donde se transforma de gris a blanca. La pulpa de celulosa ya reciclada y libre de impurezas se le extrajo toda la tinta, pero aún no se ve blanca. Eso se debe a que las materias primas contienen entre un 5 y un 10% de papel de periódico, el cual trae lignina. Para poder retirar la lignina se necesita un proceso meramente químico que se conoce como blanqueo.
Eso sucede en este enorme tanque que se llama torre de blanqueo. En su interior, la pasta de celulosa permanece en contacto con una serie de químicos durante unos cuantos minutos a temperatura controlada y así se obtiene la blancura del papel higiénico. Para lograr la resistencia y suavidad tan característica del papel higiénico se usan dos tipos de fibra virgen, fibra corta y fibra larga. La fibra corta es la que se obtiene de maderas duras y le da al papel higiénico el brillo, la blancura y la suavidad. En cambio, la fibra larga que se obtiene de maderas más blandas le otorga la resistencia al papel. A continuación, la pulpa blanqueada se extiende sobre una placa que atraviesa un potente secador. La mayor parte del agua que estaba mezclada con las fibras se elimina, dejando que las fibras se unan y formen una hoja sólida. En menos de un segundo, la pulpa se convierte en una fina hoja de papel de solo 1/10 de milímetro de grosor. Una vez que ha sido completamente formada, se enrolla en grandes bobinas. Estas bobinas son rollos gigantes de papel higiénico que aún no han sido cortados en los tamaños comerciales. Cada bobina producida puede llegar a tener hasta 75 kilómetros de papel. Estos grandes rollos muy pronto serán reducidos a miles de rollitos de 10 centímetros de ancho que acostumbramos a tener en el baño. Una vez que la hoja de papel ha sido enrollada en grandes bobinas madre, se transportan a la sección de conversión de la fábrica, donde se llevan a cabo varias operaciones mecánicas para cortar el papel en rollos pequeños. El primer paso en el proceso de conversión es desenrollar las bobinas madre. Estas máquinas se encargan de desenrollar el papel de manera controlada, preparándolo para ser cortado y procesado en los rollos más pequeños que conocemos como papel higiénico. El papel higiénico que usamos generalmente viene con líneas de perforación que facilitan su desgarro en hojas de tamaño conveniente. Este paso es esencial para asegurar que los usuarios puedan arrancar las hojas sin dificultad. A medida que el papel se desenrolla, pasa por una máquina perforadora que crea pequeñas hendiduras regulares a lo largo del papel. Las perforaciones permiten que el papel se separe con facilidad en segmentos de tamaño uniforme, típicamente entre 10 y 12 centímetros de longitud por hoja. Este patrón no solo es decorativo, sino que también hace que el papel sea más grueso y absorbente. La función del gofrado es darle relieve al papel, eso logra dar volumen al rollo, y por supuesto añade suavidad a las hojas. En otra parte de la fábrica, se crean dos láminas de cartón de 80 centímetros de ancho. Estas láminas se pegan entre sí en diagonal para formar un tubo de cartón continuo, que luego se corta en secciones de 165 centímetros de longitud. Estos tubos se trasladan a la zona de enrollado, donde dos bobinas de papel se combinan para crear papel higiénico de doble capa. El papel se enrolla sobre los tubos de cartón, formando rollos muy anchos. Una vez que un rollo está completo, una cuchilla lo corta automáticamente y el proceso continúa con el siguiente tubo. El extremo del rollo se sella con cola para evitar que se desenrolle y una sierra circular corta el rollo en 16 rollos estándar, cada uno de 10 centímetros de ancho. El papel higiénico está listo para ser empaquetado. Los rollos destinados a uso comercial se envuelven individualmente en papel, mientras que los rollos para uso doméstico se empaquetan en plástico transparente en presentaciones de 4 a 30 unidades. Y así es como lo que hace unas 15 horas eran toneladas de papel usado y fibras de celulosa, está listo para reincorporarse a la sociedad en forma de papel higiénico.